usar testimonios de clientes, o por lo menos, si no son clientes, de experiencias satisfactorias que hayáis. Si estáis empezando una empresa y todavía no tenéis clientes, podéis dar un curso y usar los testimonios de la gente que le haya gustado ese curso. Si tenéis clientes, por supuesto, podéis pedir que os hagan un pequeño testimonio por email y publicarlo en la página web. Si tenéis algo que demuestre la calidad de vuestro producto, que dé más seguridad a la hora de comprar, y esto puede ser el sello de PayPal o Mastercard, al sello de confianza online, otras 1000 chorradas que realmente no sirven para nada, pero que sí generan más ventas. Pero si tenéis sellos de calidad o cualquier cosa que garantice la calidad de vuestro servicio y vuestro producto, no dudéis en usarlo. Demostraciones, vídeos, capturas. Esto está muy bien sobre todo para las empresas que comercializan algún tipo de software o aplicación, pero no tiene por qué ser así. Seguramente podréis poner fotos de vuestro producto o de vuestra fábrica o de vosotros realizando el servicio que sea que ofertáis. Sirve para que el público objetivo se sienta identificado con lo que estáis haciendo y para que entiendan o se sientan cercanos a la forma en la que desarrolláis el servicio o el producto. Social proof. Estos son estadísticas del uso que se hace de vuestro servicio o de vuestra aplicación. Hay FreshBooks, que es una aplicación para hacer facturas online, dice que tiene 3,5 millones de clientes. Prueba gratuita, si podéis ofrecer una prueba gratuita del producto. Si no es posible, garantía de devolución de por vida. No lo dudéis. Da igual que sea un servicio que no se puede reemplazar, da igual que sean cursos de formación, da igual. AppSumo, una empresa de formación en Estados Unidos, dice 100% devolución de dinero, por la razón que sea, antes de que te mueras. Son así de crudos. Precios y paquetiza. Hay mercados que por el motivo que sea, hay muchísimo miedo a mostrar el precio. Y siempre, no, con presupuesto, te lo trataremos, no sé qué. Los medios de comunicación, los periódicos tradicionales de toda la vida. Esta gente no hay forma de que te den una tarifa clara de publicidad. Bueno, joder, dime el precio en los primeros 30 segundos de conversación y no perdemos el tiempo ni tú ni yo, de verdad, dad el precio. Llamada a la acción es, por ejemplo, ese botón verde de ahí. Muy fácil, contacta con nosotros, no lo escondas. No hagas como Movistar, que es imposible encontrar un número de contacto en su página web. No hagas como Iberia. Obviamente Movistar y Iberia lo hacen completamente a propósito. Pero si vosotros os preocupáis vuestro cliente, a diferencia de estas empresas, no lo hagáis. Poned muy fácil que la gente pueda, estoy haciendo muchos amigos hoy, que la gente pueda contactar con vosotros. Muy fácil. Si ponéis, por ejemplo, está demostrado en las tiendas online, que cuando el número de teléfono y el email aparecen en la cabecera de la tienda online, se generan más ventas. Y sin embargo, el número de llamadas al soporte técnico apenas aumenta. Clientes, si tenéis logotipos de clientes, utilizarlos. Da igual que no sean tan grandes como estos de aquí, pero utilizarlos, porque alguien del sector que vea a un competidor, simplemente por el hecho de ver que habéis servido a un competidor suyo, va a querer hacer lo mismo. Y lo último es apariciones en medios. Apariciones en medio también puede ser, si tenéis algún tipo de colaboración con alguna asociación, con algún colegio profesional, pertenecéis a la asociación profesional de vuestro gremio, lo que sea, utilizarlo. Y resumiendo, los 9 puntos que hemos visto son testimonios de clientes satisfechos, sellos de calidad, cualquier sello de calidad que puede servir en la marca de vuestros proveedores, sellos de calidad que tengan vuestros proveedores o incluso vuestros clientes, porque así demostráis también que habéis pasado unos estándares de calidad para atender a ese cliente. Si podéis mostrar fotos, vídeos, demos de cómo hacéis el producto o el servicio, utilizadlo. Estadísticas de uso de vuestro producto, garantías y pruebas gratis. Que no os dé miedo, compensa con creces. Enseñad los precios, si podéis paquetizar aunque deis servicios, hacedlo. Llamada a la acción, muy fácil. El cliente tiene que contactar con nosotros, muy fácil. Nombrad a vuestro...